pastor. El alma soy yo. Es mi identidad. Eso soy yo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el alma es la que me permite crear conciencia de mi realidad, de que yo no soy un fantasma, de que yo soy lo que Dios ha permitido que sea, y así como soy, yo tengo que aprender a amarme. Primero, conocer mi identidad, mi posición, respetarme, saber quién soy. Parte de las funciones del alma es donde están los pensamientos. ¿Nota esto? Qué interesante. En el alma, por minuto, pasan por nuestra mente, según muchos de los estudios que se han hecho, 300 pensamientos en una vida normal. 300. En esa vida normal, sin muchos problemas, sin mucha deuda, todo tranquilito, relativo. De esos 300 que pasan por minuto, 260 son, aproximadamente 260 o 60% son negativos. ¿Qué significa? Cuando usted se sienta en una vida normal, sin muchos problemas, sin mucha dificultad, consciente e inconscientemente, pasan por su mente 300 pensamientos, de los cuales más de 260 son negativos. Están aquí, en el alma. ¿Qué significa? ¿Tendré yo que tener fuerza de voluntad para manejar mis pensamientos? ¿A quién le toca manejar los pensamientos? Dios nos da la herramienta, pero a mí me toca manejar los pensamientos. También allí están en el alma los sentimientos, emociones, intelecto. Allí están las capacidades, habilidades, todo lo que yo he aprendido. Allí están también los dones espirituales, allí. Porque los dones están aquí como habilidad, pero se activan a nivel espiritual, pero están allí. Muy bien, yo puedo ponerlo en función como no puedo ponerlo en función, pero están allí. El que tiene la habilidad de tocar una guitarra, tiene don allí. Así que mira lo siguiente: si yo aprendo a controlar a Gerardo Cartagena González, creo que mencioné la semana pasada cuando nos vimos este detalle, el mayor enemigo que tenemos nosotros no se llama Satanás. El mayor enemigo no es el mundo. El mayor enemigo soy yo mismo, o el mejor amigo. Porque de acuerdo a como yo conozca mi identidad, de acuerdo a como yo maneje los pensamientos, mis emociones, sentimientos, yo voy a neutralizar el ataque del enemigo y las influencias y presiones que vienen del mundo. Pero va a depender de mí. Así que, si yo logro conocerme y manejar mi identidad, si yo logro controlar a Gerardo, tenga usted la seguridad que tengo el mundo a mi favor. Nada me va a hacer daño, porque yo sé controlarme. Ahora, miren este detalle. Creen que somos seres integrales. ¿Qué tal si un día este ser humano que está aquí completo, compuesto por espíritu, alma y cuerpo, representado por estos dignos hermanos, que un día el cuerpo diga estoy cansado, y le diga al alma y al espíritu, pues vete tú a la iglesia? ¿Será posible eso? ¿Por qué? Porque tenemos que ir todos. Ahora, imagínense un día, no sé si usted ha escuchado la expresión, nosotros los pastores regularmente la escuchamos: pastor, no pude ir, pero en el espíritu estaba allí. ¿Ha escuchado eso? Lo que le quiso decir, eso es casi una expresión, yo le diría esotérica y espiritista. O sea, lo que le quiso decir realmente fue: pastor, tuve la intención, realmente fue mi deseo. Pero si usted le pregunta, ¿de qué predicó el pastor? Realmente no estaba. Le quiso dar una buena excusa y a lo mejor tenía una buena justificación, pero es un peligro decir yo envié el espíritu para allá y estaba en el espíritu. Uno entiende lo que la gente quiere decir, ¿verdad? Tampoco uno puede ser tan absurdo, pero no podemos separar. Ahora, ¿qué es y cuándo se separa la parte intangible de la parte tangible? Vamos a separarlo aquí un momento. ¿Cómo se le llama a ese evento específico? Muerte. Ese evento se le llama muerte y es un estado.
Sencillamente muerte. Y claro, quiero aprovechar que, pues, esta dinámica, porque muchas personas que se atienden, Dios me dio la oportunidad, me ha dado a atender muchas personas que me refieren que tienen ideas e intentos suicidas. Casi siempre yo les hablo algo parecido, pero enfatizo este detalle. Cuando una persona se intenta quitar la vida, lo hace porque tiene problemas a nivel emocional. ¿Y dónde están las emociones? ¿Verdad? Aquí. Y pensamientos que realmente lo torturan. ¿Y dónde están? Aquí. ¿Qué pasa cuando la persona se quita la vida? El cuerpo lo llevan al cementerio, allí, usted sabe lo que pasa, el proceso de putrefacción, pero realmente los problemas que le aquejaban no estaban en los sentidos, porque nadie dice, wow, tengo un problema de audición, me voy a quitar la vida, o tengo un problema de la vista, me voy a quitar la vida. O sea, tú no vas a escuchar algo así. Realmente los problemas que llevan a la persona a ese nivel es porque le afectan a nivel de emoción, a nivel de sentimiento, a nivel de pensamiento. Quiere decir que cuando una persona se quita la vida o muere, eso queda vivo, eso de acuerdo a mi filosofía teológica, pero a un nivel superior. Creo que interpretarlo adecuadamente. A un nivel superior, lo que significa que ya esto no es funcional. No es funcional. Ahora, a toda esta dinámica, a ver si le acerca un nuevo momento, a toda esta dinámica que se da en el ser humano, toda esa dinámica se le llama espiritualidad. Toda esa dinámica. También hacemos la salvedad que la espiritualidad va a depender, la interpretación va a depender de la concepción cultural y del contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de espiritualidad dentro de la iglesia, no es lo mismo hablarlo dentro de la iglesia que en un taller para psicólogos o para trabajadores sociales. Así que tenemos que evaluarlo justamente. Un aplauso para estos hermanos. Amén. Sí, se separó el cuerpo. Ay, qué segundo. Amén. Entonces, vamos a lo siguiente. Habiendo explicado eso, que lo vamos a reiterar la semana que viene un poquito más por encima, ¿verdad? Pasamos entonces a lo siguiente. Por favor, denme una opinión sobre lo que ve aquí al frente. Vamos a ver. Una casa, Okay. un bote y una Paz. Ok, paz. Amén. ¿Alguien más? Tranquilidad. Wow, ¿a cuánto le gustaría mañana que le den el día libre? Estar allí, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Meditando, orando. Y que por aquí alguien le esté llamando y le diga, al mediodía tengo una limonada para ti, y una maca por allí. Tranquilidad. Objetivos del curso. Analizar la espiritualidad desde la perspectiva teológica que lo hemos comenzado y clarificar entre espiritualidad, religiosidad o religión y obviamente espiritualidad saludable y espiritualidad tóxica. ¿Qué es espiritualidad? El conjunto de sentimientos, creencias y experiencias personales en relación con lo sagrado. Obviamente, para poder darle un énfasis a esta definición, tenemos que también definir lo que es sagrado. Conjunto de sentimientos, creencias, experiencias personales en relación con lo sagrado. Ahora, ¿qué es lo sagrado? Lo sagrado implica creencia en algo trascendente e infinito. Quiere decir que todo ser humano tiene la capacidad de percibir algo trascendente. Cuando el ser humano, que mencioné, a través de la intuición, que es la capacidad natural de percibir que hay alguien más grande que yo, percibe esa realidad, está capturando que hay algo sagrado. Por eso es que lo manifiesta, o sea, manifiesta una inclinación hacia esos sagrados de muchas formas, muchas veces tóxica y otras veces saludable.
y ahí es donde vamos entrando ya, ¿verdad?, en los detalles. No es capturar tan solo lo trascendente, es el proceso que me va a llevar allí, lo que muchas veces afecta, lo que muchas veces es tóxico. Yo le diría que usted va a cualquier lugar, le pregunta a cualquier persona y te va a decir, hay un Dios. Porque yo le diría que el ateo, aún el ateo, tiene que reconocer que hay Dios. Y si usted le pregunta a alguien que no conoce mucho de teología, ¿cómo tú me dices que hay un Dios? Sencillamente le va a decir lo que Pablo mencionó. Ahora la naturaleza, de manera evidente e inequívoca, nos muestra la realidad de un Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma. Así que capturar y darse cuenta de esa realidad de lo sagrado o trascendente, todo ser humano lo hace. Así que la espiritualidad es el proceso personal, note esto, de conexión con lo trascendente. Es, aquí está lo sagrado, aquí estoy yo, quiero estar aquí, algo me motiva para hacer contacto y conexión con ese ser supremo. Note y capture bien la palabra que yo estoy diciendo, porque hasta ahora, el budista, el taoísta, el shintoísta, el islámico, cualquier religión puede percibir algo sagrado. Y por eso es que manifiestan su espiritualidad de una manera, como vamos a ver nosotros, que no necesariamente es la adecuada, evaluándola desde nuestro punto de vista. Pero también dentro de nuestro sistema eclesiástico podemos encontrar personas que reconocen esa realidad de lo sagrado o trascendente y tienen una motivación o inclinación de hacer conexión, pero el proceso se hace tóxico. Y ahí es donde vamos a entrar a esa dinámica. Miren, antes de entrar en la definición de religiosidad, o de religión, cuando se habla de religión, normalmente la idea que nos llega es negativa. Y por favor, estamos trabajando con estudiantes que yo sé que van a asimilar bien lo que les voy a decir. Vamos a interpretar de forma justa el término religión. Y ahorita lo vamos a comparar, que hay una diferencia entre religión y religiosidad. Una diferencia. Textual y literalmente, religión es mi expresión, mi intención, movimiento de mi espiritualidad para conectarme con lo sagrado. Quiere decir que si yo les digo a ustedes, nosotros practicamos una religión, no estamos mal. No estamos mal. Miren cómo yo se lo ilustro. En términos reales, claro. En términos de nuestra cultura eclesiástica, el término religión se ha convertido en una mala palabra. En una mala palabra. Pero todo aquel que hace algo que le motive conectarse con lo trascendente, esa actividad que hace, ya de por sí, el término, si usted lo busca, viene de un vocablo que es ligar o unir. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que yo hago que tiene como intención conectarme con lo sagrado es religión. En esa explicación. Ahora, textualmente, es una institución social que se organiza en torno a creencias, prácticas, normas, dogmas, símbolos, tradiciones. Ofrece una estructura, miren este detalle, para desarrollar la espiritualidad y relacionarse con lo sagrado dentro de una comunidad que comparte las mismas creencias. ¿Cómo yo lo voy a ilustrar? Estamos en Yauco. Imagínense ustedes que usted vaya para Ponce porque se percata de que hay algo muy interesante en Ponce. Muy interesante. Y está en Yauco. Ahora, por favor, díganme
¿Qué métodos se pueden utilizar reales para llegar de Yauco a Ponce? Vamos a ver. ¿Vehículo? ¿De qué otra forma usted puede llegar a Ponce? ¿Bicicleta? ¿De qué otra forma? ¿Corriendo? ¿De qué otra forma? ¿Helicóptero? Alguien más guapo y más valiente dice, aunque me eche un mes, lo vi de jodido. Pero note lo siguiente, si captura que hay algo interesante, súper interesante en Ponce y estoy en Yauco, Yauco se convierte en mi espiritualidad porque es mi entorno y mi contexto, pero tengo que de alguna forma llegar a algo que capturo más elevado y trascendente en Ponce. Ahora, el medio que utilizo para ir allá, eso se llama religión. En términos literales. Literales. Claro, por favor, no podemos salir de aquí diciéndole a la gente, yo practico una religión, hermano, porque entonces nos ponen en disciplina y nos excomulgan. Eso no es lo que buscamos. O sea, entendiendo en sí lo práctico de esto. Quiere decir que desde Yauco me percato que hay algo interesante en Ponce, pero entonces el medio que utilizo es lo que va a determinar si es saludable o es tóxico para mí. Usted se imagina, yo teniendo un vehículo disponible, yo voy a decir, no, voy a pie, olvídate de eso. Jesucristo caminó a pie, Pablo no tenía vehículo. Miren, cuando yo llegue a la esquina del centro comercial, voy a decir, no me importa lo que yo Ponce. O sea, ¿por qué? Entonces, va a seguir, pero va a seguir amargado, va a seguir torturado y se va a perder la bendición. ¿Por qué? Porque el método que utilizó no era el adecuado. Acá entre nosotros que está capturando, hay muchas personas que dentro de su espiritualidad capturan lo trascendente, pero el método que utilizan le hace más daño que bien. Y eso se llama espiritualidad tóxica. Tóxica. Y por eso es que los últimos estudios, hace como 3 o 4 meses atrás, se hizo uno en los Estados Unidos, de que un porcentaje muy elevado. A mí me sorprende, porque si usted busca estos estudios, algunos sobrepasan el 80% de los cristianos, son cristianos amargados. Miren, usted ha visto que, gracias a Dios, que esto se está superando los últimos años, pero hubo en una ocasión que era sinónimo, un cristiano, para reflejar que era verdaderamente cristiano, mientras más amargado se veía, más alto era. ¿Usted no conoce gente así? Que la santidad y la espiritualidad, mientras más amargado, y esa cara de tristeza y cargando como si fuera le estuviesen dando golpes y flagelando, era más cristiano. Inclusive, el que disfrutaba la vida cristiana y el que se reía de gozo, era un indisciplinado. No podía. Gracias a Dios que esto ha estado cambiando. Ha estado cambiando. Pero sencillamente es porque no saben la bendición que es utilizar los medios adecuados que nos lleven allá. La idea no es el medio sencillamente es un instrumento. Es yo poder conectarme con lo sagrado, yo poder llegar allí y disfrutar lo que allí, de lo que emana de lo sagrado. Ahora, nota lo siguiente, lo que no es espiritualidad, obviamente no es sinónimo de religión, porque dijimos que espiritualidad es mi entorno, y estamos hablando de sentimientos, percepciones. Religión es el medio que utilizo, que me conecta allá. Y aquí hacemos una salvedad. Religiosidad es el caparazón donde yo me escondo para que no descubran la realidad de mi corazón y sentimiento, o sea, de mi espiritualidad. Entonces, es muy diferente religión y religiosidad. La religión es abierta y, por ejemplo, la religión utiliza métodos
de expresión. Yo le diría, todos los métodos de adoración que utilizamos nosotros son métodos que utilizamos para que nos conecten con lo sagrado. Y por eso hay métodos diferentes. A algunos les gustan los coritos rápidos. Si usted nos acompaña en un viaje a la República Dominicana, tienen que hacer ejercicio aquí primero. ¿Cuántos han estado allí cantando coritos 80 millas por hora? Y los ponen a dar vueltas y a bailar merengue y todo el mundo cantando y a 80 millas por hora. Y cuando a usted le toca predicar y dar una conferencia, ya usted está, que hay que recogerlo. Pero ese es el método que ellos utilizan. Ahora, nosotros somos aquí un poquito más pasivos. Tranquilo, le adoramos, levantamos la mano. Pero cuando viene un hermano de allá acá, a los 5 minutos le da hipo. Oye, no hay un merengue ahí arribado, están muertos. Porque cada cual maneja la espiritualidad y el proceso de conexión diferente. Por lo tanto, cuando alguien levanta las manos y dice, yo te amo, Dios, lo está haciendo de corazón, amén. Pero cuando el que está al lado sencillamente está así bien pasivo, y uno acá como pastor y líder se le quiere meter por dentro a la gente, oye, ¿por qué no se mueve? Todo el mundo levantando las manos y tan tranquilo. No, pero él lo está haciendo también, pero lo está haciendo, sí, de la forma en que le conecta, la forma en que se puede conectar. Si, acá entre nosotros, si todo el mundo fuera como yo, ¿qué caos? Hágase esa pregunta. Si todo el mundo fuera como usted, en todos los sentidos, y qué bueno que Dios hizo la diversidad para esto. Así que no es sinónimo de espiritualidad de religión. No es un aspecto aislado de la vida. O sea, es parte integral, porque estamos diseñados de esa manera. Es parte de nosotros. No es igual en cada persona, lo que hemos explicado. Y qué bueno. A mí me han hecho mucha esta pregunta. ¿Por qué hay muchas iglesias? Hubiese sido muy ideal y una ecuación perfecta, una sola iglesia. Hermano, pero sería muy aburrido. Y Dios dice, bueno, como yo conozco a esa gente que yo lo hice, le voy a dar diversidad. El que quiere el correcto rápido, allí. El que quiere a lo mejor ser más hacia acá, allá. No tienes excusa. Así que vas para la iglesia donde tú puedas conectarte conmigo de la mejor manera. Así que no es igual en cada persona. No implica el desarrollo de un ego superior. Y eso hay que dejarlo claro. Hermanos, la forma en que yo conecto mi espiritualidad con lo sagrado no me hace a mí más grande y más santo que el otro. Hermanos, si mi forma a mí me conecta, gloria a Dios. Pero si al otro le conecta con lo sagrado, gloria a Dios también. No me puedo dar golpes en el pecho y decir, wow, ese soy yo. Qué pena de ti, mira. Eso está pasado de moda. Ya eso no se hace así. ¿Saben, hermanos? Cada cual tiene su forma. No es una panacea que cura todo mágicamente. Y con eso hay que tener mucho cuidado, estimados hermanos. El hecho de que logremos y tengamos la oportunidad de conexión con lo sagrado no significa que podamos decir, ahora me voy a aprovechar. Me voy a aprovechar. No hay enfermedad que me llegue. O sea, voy a tener un caparazón, hermanos, y al otro día tiene monta. No hay situación económica que me llegue. Hermanos, como si fuéramos dioses. O sea, el hecho de que manejemos la espiritualidad a través de ese proceso para conectarnos con lo sagrado no significa que vamos a vivir en una burbuja impenetrable o en un monasterio. No, hermanos, vamos a seguir viviendo aquí en este mundo para hacer luz en medio de las tinieblas, pero sin embargo, hermanos, con una visión clara de lo sagrado y de lo trascendente. Y aquí, en esta parte, hermanos, queremos hacer una relación entre lo que es espiritualidad y salud y por qué es importante. Salud, como definición, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, se define de la siguiente manera: un estado de bienestar físico, psicológico, social y espiritual. Eso es término básico de lo que es salud, según la Organización Mundial para la Salud. Ahora, hay una relación estrecha entre lo que es salud y lo que es espiritualidad. A mí me sorprende, hermanos, creo que mencioné algunas cifras el jueves pasado. Un
nuestro país en el año 2004, nuestro país, para los que nos están viendo, tiene aproximadamente 3,5 millones, un poco más o menos, de habitantes. 700,000 personas en el año 2004 fueron diagnosticadas con problemas de salud mental. Si lo lleva a proporción, yo les diría que puede ser una tercera parte, casi una tercera parte de la población de nuestro país, problemas de salud mental. Pero lo que más nos estremeció, que precisamente fue el motor que nos impulsó a hacer muchas cosas que estamos haciendo. Y esto yo lo pude constatar, lo pudimos trabajar, es que ese mismo estudio nos dice que el 43% de las personas que fueron hospitalizadas para recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico, hospitalizado por una semana, eran miembros y líderes de una iglesia. Entonces, eso no significa que el que le sirve a Dios no tiene problemas. Tenemos nuestros problemas y manejamos nuestra mente porque somos seres humanos también. Pero sin embargo, cuando uno maneja saludablemente la espiritualidad, maneja las circunstancias de manera muy diferente. Muy diferente. Y tenemos herramientas muy diferentes. Así que, cuando uno maneja la espiritualidad de manera saludable, la orientación espiritual y la religiosidad de una persona influye significativamente en su bienestar físico, psicológico y espiritual. Es un factor que aporta favorablemente en la salud integral de las personas. Voy a mencionar esto rapidito para llegar a un punto. Estos autores nos dicen, aporta la espiritualidad saludable en la prevención y recuperación de trastornos de ansiedad, depresión, dependencia química, entre otros. Le voy a explicar brevemente esto. Una persona que logra manejar adecuadamente su espiritualidad como es, no tóxica, hermanos, sabe manejar esa espiritualidad a tal extremo que cuando va a enfrentar, por ejemplo, un proceso quirúrgico, no es que va tranquilo allí, bueno, pero va con calma. Yo trabajé con pacientes en etapa terminal por muchos años, muchísimos años, muchos años. Y usted sabe a quién se me hacía más difícil conectarlo con el cielo. A gente que era un miembro de una iglesia. Porque piensan que le tienen miedo a la muerte. Porque tienen un concepto que en ese momento viene un monstruo y se lo va a llevar. Tienen tantos conceptos cerrados. ¿Sabes cuántas personas yo tuve que luchar teológica y espiritualmente con ellos? Cristianos de 15, 20 años que no querían morirse. Recuerdo cuántos eventos me llegan a la memoria. Aquella familia que todo un núcleo familiar, hermanos, integrantes de una comunidad de fe. Aquel anciano de 95, 98 años llevaba aproximadamente 3 años en cama. Y cuando yo llego, porque esa familia me llama, ellos me habían llamado para que yo orara, para que Dios lo levantara. Y yo sencillamente, ¿cómo le digo que ese Señor lo que quiere es irse para el cielo? Hermanos, pero todos estaban pendientes. Hermanos, ¿sabes qué? Muchas veces la espiritualidad tóxica nos lleva a una fe tóxica y errada. La fe no es yo pensar que Dios hace todo lo que yo creo que debe hacer. La fe es saber que Dios hace lo que es correcto y yo lo acepto para mí, aunque me duela. Por lo tanto, a todas estas familias, yo sencillamente les explicaba y les decía, ¿qué tú esperas? ¿Que yo ore para que se sane? ¿O para que se vaya tranquilo? ¿Y cuántas se quedaban evaluando, pensando? Hermanos, un anciano de 98, 95 años, 3 años de lucha en la cama, la familia con peleas y dificultades porque realmente hay que coordinar económicamente, también hay que aportar. Y me dicen a mí, ora para que se sane. Hermanos, a un anciano de 95 años. Entonces, me ponen en una posición bien difícil. En una posición difícil. Pero cuando hay una espiritualidad saludable, hermano, todo fluye bien. Oye, tranquilo, ora que se vaya con Dios. Tranquilo. Miren, hermano, acá entre nosotros.
Lamentablemente, nosotros los cristianos queremos vivir 1000 años aquí. 1000 años. Y creemos que eso es una fe buena. Yo en forma de broma le digo a todo el mundo, yo voy a morir a los 102 años. Y todo el mundo que me conoce sabe que esa es parte de mi expresión. Yo voy a durar 102 años. Así que voy a hacer planes para 102 años. Pero yo estoy consciente, hermano, de que Papá Dios me puede mandar a buscar cuando Él quiera. Y hermano, si estoy tranquilo, tranquilo. Ahora mismo yo salgo de aquí, voy para un velorio en Ponce. Pero quién sabe, mañana usted tiene que ir al velorio mío. O quién sabe, yo tengo que ir al velorio de usted. No, mira, sí sabe. Pero entonces, cuando uno tiene una espiritualidad saludable, puede manejar, hermanos, situaciones, circunstancias, ansiedad, hermanos, porque es saludable la espiritualidad. Juega un rol importante en ayudar a las personas a enfrentar, hermanos, circunstancias extremas. Todos hemos pasado momentos difíciles, pero hay personas que, hermanos, reciben fuertes ataques. Aquel que le matan el hijo, aquel que pierde a la esposa, aquel que enfrenta un dolor ante la separación y el abandono, aquel que es despedido injustamente de un empleo. No, que de muerte son golpes duros. Pero ahí es donde uno se agarra de la espiritualidad y hace un proceso saludable de conexión, hermanos. Y eso está comprobado de que funciona, de que uno puede seguir hacia adelante. Ofrece significado y propósito, esperanza y un sentido de dirección en la crisis. ¿Sabe qué es lo que significa, hermanos? Que cuando uno maneja adecuadamente la espiritualidad, uno ve siempre una luz allá. Y uno no es el famoso positivismo, pero uno sigue confiando en Dios y toma esa promesa que dice sencillamente: todo obra para bien, aunque de momento es difícil y aunque de momento no lo entiendo y me duele, pero algo bueno tiene Dios con esto al final. Algo tiene Dios bueno para mí al final. Sencillamente, hermanos, atraviesa el desierto, hermanos, con la cabeza en alto. Yo voy caminando al desierto, pero yo sé lo que me espero. Voy caminando al desierto, pero voy hacia el otro lado. Acá entre nosotros, ¿usted ha visto cristianos quejándose desde que empieza la conversación con usted? ¿Qué usted hace cuando alguien empieza una conversación y le dice: mira, me duele la cabeza? En 30 segundos le dice que le duele el cuello. No pasaron 30 segundos más que le duele la espalda. Y en 2 minutos le sacó un diccionario, hermanos, y todas sus condiciones. Cuando pasan 5 minutos, ya usted está así. ¿Qué ha pasado? No te dice, pero ¿por qué? Y no está mal, uno puede tener 1000 condiciones, hermano, y no es uno negar, ni tampoco, hermanos, escapismo. Pero venga acá, todo el tiempo hablando de mis problemas, mis dificultades. Si alguien lo llama, le dice: wow, tengo tantos problemas. Hermano, qué difícil trabajar con gente así. Muy difícil. Y hay que manejarlos porque son gente que tiene necesidad. Pero aquel que tiene una espiritualidad saludable, cuando alguien lo llama, cuando alguien enfrenta un momento difícil, o cuando se encuentra con alguien, hermanos, aunque esté pasando 1000 dificultades, levanta la cabeza y dice: Dios es amor. Dios es amor. Y sigue hablando de Dios, aunque tengan 1000 dificultades, porque las circunstancias no determinan mi fe ni mi gozo. Hermanos, no. Y cuando uno tiene espiritualidad saludable, aprende eso. Promueve una mejor calidad de vida. Cuando se participa en una comunidad de fe, recibe apoyo y disminuye el aislamiento. Miren, cuando uno maneja su espiritualidad, normalmente busca una conexión con alguien que también esté en el proceso. Y por eso es que nos volvimos en la iglesia a adorar a Dios. Porque aquí nos convertimos en una comunidad de fe. Y qué lindo. No sé si le ha pasado a usted que a lo mejor llega un poquito desalentado por muchas cosas, pero ve a alguien motivado. Y esa persona como que tiene algo, hermano, que le transmite a usted, y usted ya pronto está motivado. Pero en algún momento próximo va a ser usted, llega motivado, y alguien que está un poquito desanimado. Y esa es la comunidad de fe. Por lo tanto, cuando participamos
en esta comunidad de fe nos apoyamos, motivando la espiritualidad para conectarnos con lo trascendente. Ofrece la espiritualidad recursos para enfrentar todo aquello que no se puede controlar. Miren, estuvimos analizando mi esposa y yo unas fotos de unos niños que ahora mismo, mientras usted y yo estamos aquí, hay niños muriendo de hambre. Y a mí me conmueve profundamente. Nosotros, a mí me gusta ayudar al necesitado, pero créanme, yo no puedo resolver todos los problemas del mundo, imagínense. Eso sería psiquiátrico. Hermanos, yo pensar, wow, esos niños que están muriendo en África, a mí me causa dolor, pero yo hago lo que está a mi alcance. Hago todo lo que está a mi alcance. Cuando uno maneja la espiritualidad adecuadamente, hay cosas que son inevitables, totalmente inevitables. Por ejemplo, muerte, pérdidas, todo tipo de pérdidas, y otras experiencias, hermanos, que son inevitables. Cambios sociales, familiares, pero uno las va manejando entendiendo, hermanos, que Dios tiene el control. Aquí hay una ilustración que les quiero presentar. Esto fue tomado por un neurocientífico. Aquí en Puerto Rico también se ha hecho este estudio. Esto lo hizo un neurocientífico en Estados Unidos. Por aquí en Puerto Rico lo ha hecho el doctor Héctor Colón, que a lo mejor ustedes algunos lo han escuchado. Lo hizo en el Hospital del Maestro y es el mismo resultado, Miren, cuando una persona motiva su espiritualidad y está en contacto con lo sagrado, hay un proceso a nivel bioquímico, hermanos, en nuestro cerebro, que inclusive tiene un poder sanador, y está comprobado, un poder sanador. Miren, en Estados Unidos se ha utilizado de forma práctica, se le ha dado un adiestramiento especial, por ejemplo, a un grupo de enfermeras, que cuando un paciente va a una experiencia de cirugía, esa enfermera lo va preparando y le va hablando y le va diciendo, tranquilo, todo va a salir bien, confía en Dios, tranquilo, todo va a salir bien. Y lo va motivando y va orando con él, la enfermera. ¿Sabe qué? Por ejemplo, leímos sobre una paciente que era diabética y que el problema era el sistema de coagulación, una hemorragia, y la enfermera sencillamente le fue diciendo, tranquila, enfermeras cristianas, Dios tiene control, tranquila. Esa persona logró, hermanos, la conexión espiritual de tal modo, hermanos, que el sagrado fue mínimo, la recuperación fue absoluta, totalmente absoluta. ¿Sabe por qué? Porque hay unos cambios, cuando uno tiene esa conexión, a nivel bioquímico, se segregan unas sustancias, hermanos, que benefician al cuerpo. Reitero, yo no creo en el famoso positivismo, pero creo en un proceso de meditación acá entre nosotros. Escuche esto. 1% muy alto de las dificultades y ansiedad y situaciones de nuestra gente se podrían resolver, se podrían resolver, y mira lo que le voy a decir, solamente si oran más y meditan más, cogen un momento, se sientan a meditar en Dios. En ese proceso de meditación, solamente con eso, sacar tiempo. Pero ¿qué nos ha pasado en nuestra sociedad? Vivimos tan y tan mejorados y tan apurados, hermanos, que el sistema está trabajando a 80 millas por hora todo el tiempo. ¿Qué pasa con un vehículo? ¿Cuántos conocen los vehículos 4x4? 4x4. ¿Qué pasa si un vehículo 4x4, yo voy desde Yauco a Ponce todos los días con mi refuerzo? Ya está mucho más gasolina. Y al final, ¿qué va a pasar? Imagínate. Entonces, en la vida, estamos viviendo muchas personas todo el tiempo con el refuerzo puesto. El low, todo el tiempo. No fuimos diseñados para eso. Low está diseñado para un momento específico. Pero yo no puedo ir de aquí a San Juan en low. Tengo que saber, hermano, en algún momento tengo que tirar el próximo cambio, el próximo. Ahora,
Si tan solo motivamos la espiritualidad y me conecta con lo sagrado, más a menudo, estamos hablando, hermanos, llego a la casa de Dios, levanto las manos y digo, bueno, el trabajo fue fuerte, pero hoy aquí es el momento donde yo voy a levantar las manos y bueno, todo lo demás, allá lo dejo. Pero ¿qué pasa? En mi casa, en el auto, buscar esa experiencia, hermanos, con tan solo hacerlo, créanme, hermanos, más del 50% de las situaciones que manejamos se pueden resolver. Solamente meditando, solamente orando. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué usted cree que los tibetanos meditan tanto? Y los budistas. ¿Cuántos han visto el Dalai Lama? Así, ¿verdad? Miren, hermano, parece tener más paz que muchos de nosotros. Y es una falsa paz que entre nosotros, ¿saben? Pero ¿qué pasa? Porque lamentablemente muchas de estas filosofías han aprendido el arte de meditar a su manera. Lo que se supone que nosotros hagamos con el Dios real y poderoso, ellos lo hacen, hermanos, con algo que no es cierto. Pero funciona a nivel emocional, o sea, a nivel de su sistema, le funciona. Así que, si funciona a nivel de ellos, en ese sentido nada más, o sea, no espiritual, ¿cuánto más nos va a funcionar a nosotros con un Dios real y poderoso? Solamente dedicando más tiempo, un poquito más de tiempo para leer la Biblia, un poquito más de tiempo para meditar en Dios, en el auto, y tomar, hermanos, de forma espiritual las cosas que pasan. Le voy a dar una clave que a mí me funciona. La gente que me conoce siempre me ve riéndose. Y piensan que no tengo dificultades. Pero esa que la cuenta tengo 1000 bendiciones. Todas las mañanas cuando me levanto, todas las mañanas, en ese proceso, parte de lo que hago es que digo, Señor, gracias. Y digo, nada ni nadie me va a dañar este día. Porque este día tú lo hiciste para que yo te honrara y lo disfrute. Nada. Si encuentro a don Juan en el camino, wow, mira que bien don Juan, camina 5 millas por hora. Haz un tapón, hermano, de aquí a Guayanilla. Tranquilo, don Juan, tranquilo, yo no tengo prisa hoy. Tranquilo, don Juan no me va a sacar el hígado. Señor, gracias, don Juan está frente. Si amanece nublado, si amanece nublado, Señor, gracias. Si amanece un sol, Señor, gracias. Hermano, porque ¿cómo uno manejar esta situación? Uno lo decide, uno tiene que decidirlo, hermanos. Ahora, si yo decido todo lo contrario, qué mal día, me levanté por el lado al revés de la cama, se van segregando unas sustancias que me van diciendo, el día de hoy te lo vas a pasar mal. Malo, malo, malo. Sabes que cuando llegas al trabajo, vas a ver al jefe agrio y vas a ver todo negativo, todo, mucho trabajo. Es el mismo de ayer, el mismo que trabajaste ayer con cosas, el mismo que tienes hoy. ¿Sabes, hermano? Porque nos tenemos que levantar con una actitud diferente. Es el día que hizo Dios. Nada me lo va a dañar. Nada me va a quitar la oportunidad de conectarme con lo sagrado y disfrutar esa bendición. Si tan solo practicáramos esos detalles, teníamos grandes diferencias. Parte de la importancia de esa espiritualidad saludable, las necesidades y creencias del individuo son punto de partida. O sea, todo ser humano tiene la capacidad de trascender, hermanos, en esa espiritualidad. Con lo que tenemos y donde estamos, es lo necesario, hermano, para trascender. Lo único que necesitamos es una decisión. Ahora, miren este detalle. No se promueve en el proceso de espiritualidad saludable un sistema de religión en particular. Cuando digo religión lo puse entre paréntesis. No es religiosidad, es sencillamente qué proceso utilizo para que mi espiritualidad se conecte con lo sagrado. ¿Qué proceso? La liturgia, la oración, todo lo que yo puedo hacer. Pero sencillamente, hermanos, no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas. Porque lo que a mí me funciona no necesariamente te funciona a ti. Si yo digo, bueno, ayer yo levanté el pañuelo, wow, sentí una ilusión terrible. Hermanos, tengan por seguro
que el próximo domingo todo el mundo va a venir con un pañuelo. Y se le va a llamar la unción del pañuelo. Para ver si funciona. Y así sucesivamente. Hermanos, a veces somos místicos y tenemos que tener cuidado con eso. Lo que funciona para alguien y en un momento dado no necesariamente funciona. Y Dios es un Dios sabio, un Dios poderoso. Así que en ese sentido, hermanos, no se promueve una religión o sistema estricto místico. No se entra en asuntos de dogmas, normas e interpretaciones excluyentes. En el sentido, hermanos, de que cuando hay espiritualidad saludable, no importa que aquel diga o aquella diga, a mí me funciona de esta forma porque esta norma establecida, bueno, sigue siendo mi hermano y tú lo trabajas de esa forma, pero a mí me funciona y yo lo hago de esta manera. Y seguimos siendo hermanos. Seguimos siendo hermanos. Lamentablemente, estos procesos pueden convertirse en religiosidad y espiritualidad tóxica si no se manejan adecuadamente. Pueden hacer más daño que bien. Es como querer caminar de Yauco a Ponce, la ilustración que usé ahorita, hermanos, a pie o de rodillas, para querer, como decir, yo lo voy a hacer mejor, o lo voy a hacer más sacrificado. Hermanos, si al final lo que queremos es conectarnos con lo sagrado, buscamos la vía más sabia, la más inteligente que haya disponible para nosotros. Si Dios no me pide que yo camine descalzo de Yauco a Ponce para llegar allá, hermano, tenga por seguro que si me lleva un helicóptero, yo voy en un helicóptero. Lo más que tenga a mi alcance, allá voy. Para propiciar el desarrollo de patrones de espiritualidad, se debe afirmar, lo leo textual, validar, escuchar activamente, compasión, promover, esperar, reconocer, respetar, humanizar, motivar, reflexión, confrontar. Una espiritualidad saludable nos motivará a hacer cosas que de momento nos daban miedo. Voy a entrar en una dinámica ahora, pero recuerdo a aquel caballero que en un momento de ambiente especial de Dios, aquel caballero por muchos años percibíamos que había algo especial de Dios en él, talentos, habilidades, pero había algo que también lo estaba encapsulando. Pero hubo un mover grande y aquel hombre empezó a brincar y contento decía, ahora sí me atrevo a hacer lo que Dios me dijo, no importa lo que pase, yo me atrevo a hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sabe? Cuando uno, estimados hermanos, tiene una espiritualidad saludable, es una motivación para hacer aquello que uno sabe que puede hacer para Dios, pero que no se atreve. Déjame decirle, hay personas que Dios me ha llamado a predicar, a cantar, a tomar una clase para tocar un instrumento, a hacer tantas cosas, y no se atreve por miedo, pero sabe que puede hacerlo y que puede mejorar. Miren, a todo el mundo que yo le hago una evaluación en su aspecto, hermanos, de talentos y dones, le pregunto lo siguiente: ¿cuántos han soñado que han estado predicando? ¿Cuántos han soñado que han estado enseñando? ¿Cuántos han soñado que han estado cantando un concierto a la iglesia? ¿Cuántos han soñado que han estado ayudando a un ambulante? Inclusive, ¿cuántos han soñado que han estado involucrados en un ambiente espiritual, moviéndose con un fuego de Dios? No falle lo siguiente: si usted ha tenido un sueño, hay una gran probabilidad de que pueda hacerlo. Lo único que cuando uno está soñando, uno es abierto, olvídate de eso. Y uno sueña, hermano, pero si usted ha tenido un sueño, hay una alta probabilidad que con unos ejercicios y obviamente una preparación logre hacer aquello. Pero ¿qué pasa? Cuando uno despierta dice, oh, qué pena que lo sé, yo nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a lograr, predicar, imagínate. Pero algo te dice allí, puedes enseñar, pero algo te dice, tú puedes. Pero cuando uno despierta, uno dice, no puedo. Es tu voluntario. ¿Por qué? No nos va a tomar un minuto. Cualquier voluntario, ven acá, mujer. Ok, eso va para ahí. Y él va a mirar la pizarra, la pantalla. Y por favor, este ejercicio guarda relación con esto.
Una espiritualidad saludable nos motivará a hacer cosas que antes no nos daban temor, porque posiblemente eran desconocidas en unas áreas. Este ejercicio que vamos a hacer, él va a leer algo que nunca ha leído y de una forma que él nunca la ha visto. Un ejercicio que usted lo ha visto a lo mejor en algún momento, pero vamos a ponerlo en práctica aquí. Y usted y yo le vamos a ayudar, esa es la motivación que él va a tener. Le vamos a ayudar en un momento dado para empujarlo, para motivarlo. Así que, siguiendo mis instrucciones, tú vas a leer lo que está en la pizarra. ¿Cogido? No trates de interpretarlo. Increíble. ¿Qué dice? Léelo. ¿Qué dice allí? Increíble. Síguelo. De un Léelo, cogido. estudio de De una universidad inglesa, no importa el orden. Léelo, cogido. Increíble, es un estudio de una universidad Inglesa. inglesa. Síguelo. no importa el orden. Sí, síguelo. En que la letra es Sí, no. Léelo como debe ser. Entendible. Sí. Increíble. Es un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún pueden leerlo sin problema. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino que la palabra es un todo. Personalmente me parece increíble. Un aplauso para el joven. Note, ¿por qué lo puedo leer? Vamos a hacer un pequeño análisis del perfil por encimita. ¿Qué pasó al principio? ¿O no explicamos bien o no entendió bien? Al principio. Ok. Y él tenía un poquito de temor. Pero ¿qué pasó luego cuando se le explicó y con la motivación? Lo leyó. Ahora, ¿por qué él pudo leer esto? Porque ya eso está allí. Él cogió desde kinder español hasta la universidad, o sea, español. Si hubiese estado escrito en mandarín, no sé si él sabe el mandarín, no lo hubiese leído porque el mandarín él no lo tiene donde. Acá dentro. Quiere decir que lo pudo leer bien y todos aquí lo leímos, todos. Ahora, ¿cuál fue la mayor barrera? El miedo. El miedo. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Simplemente, si uno maneja la espiritualidad saludablemente y vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Y por favor busque la Biblia, porque quiero terminar con una ilustración práctica de todo lo que hablamos. En Éxodo capítulo 4, por favor. Éxodo capítulo 4. Todos conocen ese pasaje bíblico. Éxodo capítulo 4. Allí está la experiencia de Moisés. Completo. No, algunos versículos vamos a considerar. Ajá. Yo lo voy a leer acá, usted me sigue allá. Ok, mira lo siguiente. En el versículo número 1 dice, Éxodo capítulo 4, tenga en mente todo lo que hemos hablado. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ahora, en el capítulo 3, usted conoce la experiencia de Moisés ante la zarza que ardía. Y después que hay un diálogo y papá Dios allí logra convencer, hermanos, a Moisés, ya estaba todo ok. Ahora, a Moisés se le dio un detallito. Y Moisés va ante Dios. Por favor, yo voy a parafrasear y casi parodiar lo siguiente. Dios allá en el cielo, wow, ya estaba convencido de qué te pasó, si ya estaba todo al otro lado, porque Moisés viene en el versículo, capítulo 4, versículo 1, y ahora como que le faltó un detallito. Dios se jaca la cabeza y dice, ¿qué pasó? Ya todo estaba ok, hermano, pero Dios lo estaba planificando. Reitero, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Capture, ¿qué estaba pasando con la espiritualidad de Moisés? Dudó. Tenía duda. Ya conocía y había tenido la experiencia con lo sagrado. Hermanos, cuando hay una conexión con lo sagrado, hay una movilización, una acción hacia el plan y propósito. Porque no es tan solo yo conocer y tener intimidad y contacto con lo sagrado para decir, wow, qué chévere esto. Él dice, oye,
tengo un destino para ti, o sea, tengo un plan para ti, tengo un plan. ¿Y qué pasó? En ese proceso, ahora Moisés, wow, se estremece, se queda quieto y tiene miedo. ¿Por qué viene el miedo? ¿Por qué viene esa barrera? Ahora que va. El versículo 2, muy conocido, y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Miren qué interesante. Dios no le trae nada afuera. Sencillamente le dice, oye, ¿qué sabes? Y Dios como que le cambia la conversación. Moisés le dijo, mira, tengo un problema, es que no me vas a creer. Dios le cambia la conversación y le dice, por favor, mira un momento, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Note qué importante. Dios va a manejar la espiritualidad de Moisés con un propósito. Moisés todavía, aunque se había conectado, todavía estaba tóxico y había algo todavía que tenía que sanar, tenía que lidiar con eso. Dios no iba a enviar a Moisés así, hubiese sido un desastre. Dios estaba esperando ese momento. ¿Y sabe lo que le dijo? Enséñame lo que tienes en tu mano. Moisés sabía muy bien lo que tenía y lo que representaba. La vara era el perfil psicológico, emocional y el historial personal de Moisés. Codificado, se escribía allí en la vara toda la historia, el cetro del rey, etc. No era sencillamente una varita, era su historia. Así que ver aquel cetro, aquella vara y entender aquellas codificaciones que se escribían allí, era ver a Moisés. Es como si fuese su resumen. Usted lleva su resumen bien explícito y con el resumen, bueno, yo le diría más fácil. Con el Facebook, dame tu Facebook y te diré quién eres. Puedo ver todo lo que tú eres a través del Facebook. Entonces, Dios le estaba diciendo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Enséñame tu laptop, tu teléfono y tu Facebook. Enséñame tu vara. Obviamente, le está diciendo, te voy a llevar a un proceso para que tú evalúes quién realmente tú eres. Tu identidad, tu alma, tu pensamiento, tus emociones. Te voy a llevar a una confrontación contigo mismo para que sepas lo que está pasando. Así que la vara significaba todo lo que era Moisés, todo lo que él había luchado, todas sus experiencias buenas y desagradables, todos sus traumas estaban allí. Y cuando él se sentaba en la piedra, en una esquina o allá en la loma, veía entonces aquella vara, estaba viendo su personalidad y estaba diciendo, wow, este soy yo. Mira todo lo que pasó allá en Egipto, lo que pasó allí, toda su historia estaba allí. ¿Creen ustedes que de vez en cuando él cogía aquel álbum y lo obviaba? Y codificaba, hermanos, aquella vara, recordaba todas aquellas experiencias. Dios le dice, allí está el meollo. Quiere decir, que le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Respondió, una vara. Versículo 3, él le dijo, échala en tierra. Qué interesante, porque a Moisés no se le había ocurrido en un momento dado ponerle una silla. Es una terapia que si usted ha ido a alguna terapia, un psicólogo, un terapeuta, parte de una terapia que se hace, que ponen una silla y sientan a uno frente a esa silla. Entonces uno se va a ver en esa silla y uno va a hablar con uno. Y Dios le dijo a Moisés, por favor quiero que te sientes en una silla y te pongas tú mismo al frente. Suelta a tierra. Arriesga lo que tú eres, suéltalo en un momento y ponlo frente a ti. ¿Qué pasó cuando Moisés soltó y puso a frente de él lo que realmente él era? ¿Se convirtió en qué? Y miren qué interesante. Aquí dice, y la echó en tierra y se hizo una ¿qué? Y Moisés huía de ella. ¿Sabe lo que significa? Su historia, su perfil era su peor veneno. Y él no lo había visto porque lo tenía en la mano, hasta que lo soltó y lo vio de frente. Miren, si un día usted y yo logramos sentarnos de frente y vernos como somos,
Usted no se ha visto de noche que va caminando por un pasillo y de momento hay una sombra. Y usted dice, bueno, una sombra. Ese soy yo mismo. Hermano, nos asustamos con nosotros mismos. Si uno se llega a ver de frente como uno es, hermano, sale corriendo. Pero Dios tenía que confrontar a Moisés con él mismo. Tenía que decir, Moisés, quiero que te veas de frente. Quiero que veas tus traumas, tu pasado y tu historia. Quiero que lo veas de frente, sentado frente a frente. ¿Qué tú le vas a decir a Moisés? ¿A Moisés? Moisés estás hablando con Moisés. ¿Cómo vas a manejar a Moisés? Suelta acá entre nosotros. Muchas veces no podemos manejar adecuadamente la espiritualidad porque no soltamos nuestra historia frente a nosotros para vernos como somos y sacar ese cascarón y vernos como somos, ver nuestras debilidades, flaquezas y áreas fuertes. Muchas veces lo que hacemos es que lo encapsulamos. Usted sabe que siempre, o casi siempre, en las casas hay un cuarto que uno no quiere que nadie entre. O a la parte de atrás, un lugar donde uno guarda todas las cositas, las herramientas y todo, que seguramente no está bien organizado. Uno lleva a la gente al balcón, a la sala, le enseña la cocina, etc. Pero cuidado, por favor, hay un cuarto privado que nadie puede entrar. No porque haya algo sagrado, es porque no está son cosas muy privadas. Miren, Dios nos está diciendo, abre ese cuarto. Frente a mí, tíralo en tierra. Ábrelo. No puede haber una espiritualidad saludable hasta que no abrimos ese cuarto privado. Significa aquellas experiencias de la infancia, adolescencia, aquellas experiencias traumáticas del pasado. ¿Cómo uno las va a manejar adecuadamente? Mira, poniéndolo frente, aquí están, lo voy a ver de frente. Y sabes, irónicamente, dice que se convirtió en una serpiente, quiere decir que mi propia historia es la que está próxima a morderme. Mi propia historia es la que está próxima a envenenarme. Al extremo que Moisés huía de Moisés. Moisés huía de Moisés. Ahora, en el próximo versículo, mira lo siguiente. En el versículo número 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por donde. Son dos procesos. Su historia, Dios no la podía borrar. Lo que pasó en Egipto y todos los episodios que estaban codificados en la vara, Dios no le iba a pasar lija y iba a decir, me olvidé y te olvidaste de eso. Hermano, la historia nuestra es historia. Lo que nos pasó 5 o 10 años atrás, aquel accidente, aquel despido injustificado, aquel trauma por el divorcio, la muerte de un ser querido, eso no hay quien lo borre. Pero Dios le está diciendo, Moisés, yo no te voy a borrar la historia, pero te voy a enseñar a manejarla. Si aprendes a manejar tu historia, si aprendes a manejar tu pasado, si aprendes a manejar tu trauma, si aprendes a manejar tu vida, tienes un punto a favor. ¿Y cómo lo iba a manejar? Primero tenías que perder la mano, por fe, porque todavía era una serpiente. Pero la diferencia era que la tenía que coger por donde. La cabeza. Moisés sabía lo que significaba esa serpiente. En el desierto donde estaba Moisés había muchos tipos de serpiente. Este tipo de serpiente a la que se hace referencia, que a lo mejor usted lo ha visto en muchos documentales, es una serpiente que cuando se levanta, ya sea por el medio o por la cola, se neutraliza. Y por el peso, por la gravedad, no puede levantarse a morder. Así que normalmente estamos acostumbrados a pelear de frente con los problemas y con la historia. Y hay gente que dice, tengo sed de venganza porque aquel tipo me hizo daño, lo que hizo conmigo fue injusto, aquello fue injusto y me dolió demasiado, y lo otro, está peleando de frente con la cabeza, y por eso es que el veneno nos sigue inyectando. Lo que Dios le dijo a Moisés, no pelees de frente con ese rencor, no pelees de frente con esa raíz de amargura, no pelees de frente con ese trauma. Moisés, te voy a enseñar, cógelo por la cola, neutralízalo, está allí, pero que no te haga daño. Tú lo levantas por la cola, se puede mover mucho, pero no te va a morder, no te va a hacer daño, no te va a hacer nada. La historia no hay quien la borre. Vas a tener el recuerdo de lo que te pasó en Egipto, lo que sucedió allá.
lo vas a tener allí, pero tú lo vas a manejar por la cola y no te va a hacer daño. ¿Me parece maravilloso? Todos hemos tenido experiencias. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Ahora, esa es la primera parte en el proceso de espiritualidad. La segunda parte, en el versículo 5 dice: y por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué sería? Según ese versículo número 5, por esto dice, ¿sabe lo que significa? Cuando la gente vea a un Moisés que aún con toda aquella experiencia haya manejado adecuadamente su espiritualidad y haya aprendido a manejar su sed de venganza y haya aprendido a manejar su rencor, su ira, la gente va a decir, wow, aquí tiene que haber hecho algo Dios. Tiene que haber sido alguien grande. El hecho de que se maneje el carácter y la espiritualidad es un testimonio. Y es el testimonio que va a evidenciar allá que Dios se le apareció a Moisés. Cuando aquella persona que nos hizo daño, cuando aquella experiencia que nos causó traumas y dificultades, cuando aquella circunstancia que nos hizo tal vez rodar y tomar decisiones nefastas, ahora la manejamos adecuadamente, el que nos conoce va a decir, Dios tuvo que haber hecho algo. Dios tuvo que haber transformado. Y va a creer en Dios sencillamente por lo que ve en nosotros y en nuestro carácter. El segundo paso en el proceso de salud espiritual de Moisés. El versículo 6 dice, le dijo además, ese además es interesante, porque es como que dice, Moisés, todavía por favor, el curso no ha terminado. Falta un poquito. El versículo 6 dice, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en el seno. Cuando la sacó, de aquí que su mano estaba ¿qué? Leprosa como la nieve. ¿Sabe qué? Dios le dice a Moisés, quiero que sepas, hay circunstancias que yo te enseño a manejar. La mano, tú la sueltas y la coges por la cola, vas a manejar tu pasado. Eso es un 50%. Pero el otro 50% es, hay circunstancias que ya están albergadas en tu corazón que tú no las puedes manejar. Me las tienes que regalar. Esa la manejo yo. Esa la tengo que trabajar yo. Así que pon tu mano aquí, en el corazón. Hay un proceso de humillación y reconocimiento y dependencia de Dios. La sacas y vas a ver el milagro. El milagro. Cuando el resentimiento pasa un límite, se alberga en el corazón. Cuando aquella experiencia traumática pasa un límite, se alberga en el corazón. Y allí no es asunto de manejar la vara, es asunto de decir, Señor, aquí tienes que ser tú. Aquí tienes que ser tú. Y eso fue lo que Dios le enseñó. Y también dice, y por esto también te van a creer. Cuando ven esa transformación en ese corazón, por esto también te van a creer. Así que, captura lo siguiente, la espiritualidad de Moisés fue manejada por Dios. ¿Cómo hubiese actuado Moisés si con esa sed de venganza hubiese ido a Egipto? Yo le puedo garantizar que él hubiese escrito un email, están entendiendo, ¿verdad? Quiero contextualizar, a Bin Laden, necesito tu ayuda. Le hubiese escrito un email a toda esta gente, ¿verdad? Necesito tu ayuda. Hubiese reunido un ejército. Ok, señor, ahora voy. ¿Dónde ponemos la dinamita? ¿Dónde ponemos? Hubiese explotado aquel pueblo. Hermanos, porque no había procesado su espiritualidad. ¿Qué Moisés tan diferente? Aquel Moisés de anterior al Moisés que llega a Egipto. Un Moisés calmado, transformado y dependiendo de Dios. Logró en ese proceso de conexión, logró, estimados hermanos, Dios logró en él sanidad, transformación, y pudo conectarse con lo sagrado y pudo hacer la misión que se le encomendó. Ir a lo sagrado no es sencillamente para estar acostado allí, es ahora estoy aquí dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y termino con esta reflexión final. Por favor, tómelo como algo muy personal para usted. Nadie te impedirá alcanzar el plan y propósito de Dios para tu vida. Sencillamente
tú decides. Cierra los ojos. Señor, gracias por este momento tan maravilloso. Esta primera experiencia en el recinto de Yauco. Tengo la seguridad de que este primer módulo del curso de espiritualidad saludable tiene efectos e implicaciones muy espirituales y positivas en la vida de todos nosotros. Te pido que lo asimilemos y que nos ayude en nuestro ejercicio, buen Dios, de fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.